Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el método de la M grande, como les hablaba. ¿Ok? Entonces, este es otro método siempre para buscar una solución inicial factible para el simplex. Ya van a ver que la diferencia entre este método y el método de las dos fases radica en que con el método de la M grande vamos a poder comenzar con una tabla y no vamos a tener que parar así como fase uno o fase 2, sino que vamos a agarrar y vamos a resolver el problema completo de un solo. Entonces, ese es un método muy popular eh, y tiene ciertas particularidades. Una cosa que cabe notar es que en el método de las dos fases, los coeficientes de la función objetivo original son ignorados en la fase uno. La forma en que funciona el método de la M grande es la siguiente. Entonces, ¿qué hace el método simplex? El método simplex, supongamos que estamos en un problema de minimización. El método simplex lo que va a hacer es buscar la solución que me dé el valor más pequeño que pueda tomar la función objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las variables que yo no quiero? Que en este caso son las artificiales que metimos solo para poder comenzar a tener una solución factible inicial, pero artificial. Entonces, la forma en la que se va a trabajar es que vamos a ponerles un peso muy grande a esas variables que nos queremos de hacer de ellas. Y como el simple lo que está haciendo es buscando el óptimo, el mínimo de esta función objetivo, y estas funciones tienen un coeficiente positivo altísimo, lo que va a hacer es despachárselas lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, eventualmente, el mismo simplex se va a deshacer de estas variables artificiales. Entonces, eso es básicamente en lo que consiste el método. Ok. Este método de agregar este valor grande, que les digo, este peso grande, se le llama el método la M grande. Y este peso lo vamos a denotar con una letra M. Entonces, veamos. Bueno, primero asumamos que queremos resolver un sistema de este tipo. Entonces, el método de la M grande funciona de la siguiente manera. La ZM, que es la función objetivo para el método de la M grande, está compuesta por Cx, que es el coeficiente, los coeficientes, bueno, no sería solo los coeficientes, pero sería la función objetivo original. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, lo que tengo yo acá, ¿quién es? Aquí tengo ahí es el vector 1 multiplicado por las variables artificiales. Recuérdense quién tenía esto como función objetivo. El método de las dos fases. Entonces esto no es nada más que las variables artificiales multiplicadas por 1, es decir, es la función objetivo. Bueno, más o menos la función objetivo de la fase 1. Pongamos solo aquí que son las variables artificiales. Decía, por el momento vamos a hacer esto porque realmente aquí abajo tengo yo esto explícitamente escrito. De nuevo, esta es la función objetivo original. Y esto que está acá es digamos, si quitáramos la m sería el 1x0, que es la función objetivo de la fase 1. ¿Sí? Vamos a dejar de usar rojo, la verdad que el azul está muy bonito. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí es la función objetivo de la fase 1 multiplicada por este valor grande llamado m, denotado por m. Le digo valor grande, pero ¿qué tan grande? O sea, esto es un poco, suena un poquito como que confuso o no precisamente tan claro.
Entonces, voy a hablar más en detalle de qué tan grande puede ser la M, o de qué tan grande tiene que ser la M, pero solo de momento solo pensemos a que es un valor que es muy grande respecto de los demás. Ya voy a dar un poco más de detalle, ¿ok? Bueno, entonces lo bonito de la método de la M grande es que en lugar de usar dos funciones objetivo como las dos fases, vamos a estar usando una sola función objetivo. Vamos a ver si moví esto ya. Vamos a cazarlo acá. Vamos a estar usando una sola función objetivo. Muy bien. Entonces, dado esta correspondencia entre los dos métodos, voy a poner acá una nota, correspondencia entre el método de la M grande y el método de las dos fases. Aquí tengo problemas con esto. De las dos fases. Las reglas que tenemos son las siguientes. Es decir, lo que les quiero decir aquí en esta parte del video es cómo ustedes pueden notar cuándo terminó la fase 1 del método de las dos fases, cuando están trabajando con el método de la M grande. Si se dan cuenta, evidentemente hay una relación por la forma en la que se define el método, ¿verdad? Entonces, vamos, primero, dice, mientras los coeficientes de la M de la fila ZM, es decir, de la fila 0 en la tabla, son no positivos, es decir, 0 o negativos, esto significa que la fase 1 no ha alcanzado optimalidad. La fase 1 no ha alcanzado optimalidad. Es decir, siempre seleccionamos como variable entrante la variable no básica con un valor de ZJ menos CJ positivo más alto, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo yo acá. Todos los coeficientes de la M son no positivos, mientras todos sean no positivos, entonces vamos a seleccionar el ZJ menos CJ con un valor positivo más alto y continuamos con lo que sería la fase 2, pero en este caso no hay fase 1 ni fase 2, simplemente continuamos con el método. Entonces déjenme apuntar esto, ¿sí? Entonces pongamos, siempre seleccionamos, tengo problemas con este pizarrón, seleccionamos como variable entrante, como dije, variable en sí, como variable entrante, la variable no básica, por supuesto, es una básica, no básica, con valor de ZJ menos CJ positivo más alto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora asumamos que estamos trabajando con el método de la M grande y ya llegamos a un punto donde todos los coeficientes que tienen M son negativos o 0. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, ya sabemos que la fase 1 ha alcanzado optimalidad. Fase 1 alcanzó optimalidad en el momento que todos los coeficientes de la M son no positivos, ¿sí? Entonces, ya que alcanzó optimalidad, ¿qué puede pasar? Eso es lo mismo que hablamos hace un momento. Y lo que puede pasar es, que las variables artificiales son iguales a 0, en el cual el problema original se dice que es factible, y continuamos con lo que sería la fase 2, que de ahí continuamos simplemente con el método. Y la segunda sería que alguna de las variables artificiales sea positiva, que hablamos de que en ese momento estamos hablando que el problema es infactible o no factible,
y ahí nos tenemos que detener, ¿sí? No importa que ZJ menos CJ, si hay un positivo o qué, ahí nos detenemos. Si alguna de las variables artificiales es positiva al terminar la fase 1, recuerden que hablamos de que el problema no era factible. En este caso es, si en el momento que todos los coeficientes de m son negativos o cero, todavía hay una variable artificial con un valor positivo en la base, nos detenemos, ese problema es no factible. ¿Ok? Muy bien. Entonces déjenme ilustrarles el método de la m grande con un ejemplo que lo vamos a trabajar esta vez a diferencia de otras. Voy a ir resolviendo yo las tablas acá para que ustedes vean cómo se va construyendo esto. Muy bien. Entonces tenemos un problema que dice minimizar z igual a x1 menos 2x2. ¿Ok? Sujeto a x1 más x2 mayor o igual que 2, menos x1 más x2 mayor o igual que 1, x2 menor o igual que 3, y ambas, la restricción de no negatividad, por supuesto. Escribámoslo en forma estándar. Aquí tenemos que esto es x1 más x2 menos x3. Tengo problemas con la calibración de este pizarrón. Si siguen dando, lo voy a tener que parar. Bueno, no voy a agregar todavía la variable artificial, que evidentemente necesito una por el hecho de que esto sea negativo, ¿verdad? No la voy a agregar todavía, solo para llevar un orden en los índices. Voy con la siguiente restricción. Tengo menos x1 más x2 menos x4. Lo mismo, no voy a agregar la artificial todavía. De ahí tengo x2 más x5. Aquí ya no voy a ver artificial porque esta que está acá es positiva, ¿sí? Entonces, como tengo estas dos primeras x3 y x4 negativas, tengo que agregar un par de variables artificiales. Vamos a agregar x6 aquí y más x7 acá. Esto que está acá va a ser igual a 2, esto va a ser igual a 1 y esto va a ser igual a 3. Las variables originales, que serían x1, x2 y las de holgura. x4, x5 son mayores o iguales que 0. Holgura o de superávit. ¿Ok? Entonces, es decir, las artificiales no están restringidas. Muy bien. Entonces, la función objetivo del método de la m grande está dada por, de nuevo, la función original, noten esto, más m veces la primera variable artificial. Déjenme poner aquí. Esta que está acá es artificial. Artificial, al igual que esta que está acá. ¿Sí? Entonces, formamos la primera tabla. Que esta es como han formado tantas tablas ustedes hasta el momento. Entonces agarramos la primera fila. Estoy trabajando acá. Entonces, el coeficiente del el ZJ menos CJ para X1 va a ser menos 1. De ahí va a ser este como el menos 2, aquí sería 2. X3 no está, X4 no está, X5 no está. Y eso se va a hacer en menos M y menos M. ¿Sí? 0, por supuesto. Bueno, lo que no puse acá son, bueno, qué variables están, porque realmente ahorita todavía no tenemos ni siquiera lo que dije, price out, las variables, no tenemos el ajuste de fila 0 que llamamos. Entonces hacemos el ajuste de fila 0. ¿Y qué se refiere eso? Que a todas las variables que vamos a meter como la base, recuérdense que la base aquí va a ser, ahorita en el momento no es, o sea, en esta tabla per se, no podemos poner esto, pero lo voy a poner solo para que nos ubiquemos. X5, X7 y X6. Entonces, ¿qué necesitamos? Que X6 tenga un 1 acá y 0 en todos los demás. X7 igual y X5 igual. Y X5 ya está nítida, dado que X5 la pusimos acá ya con un signo positivo. Entonces, lo que necesitamos ahorita es volver 0 esta que está acá y esta que está acá. Ambas se van a ir a 0. Entonces, ¿cómo lo hago 0? Vamos a agarrar M por la fila 1. Recuérdense que esta es la fila 0, fila 1, fila 2 y la fila
3. Muy bien. Tengo m veces la fila 1, también voy a hacer m veces la fila 2 y luego lo que vamos a hacer es sumarlas, sumamos a la fila 0. ¿Sí? Muy bien, entonces quiero ver qué nos queda. Entonces vamos a agarrar la fila 1, la estamos multiplicando por m. Entonces tengo una m acá, al sumarla a este me va a dar un 0 acá. Y todo esto me queda un 1. Vamos a llenarla así. Estamos en x6. Entonces ya tenemos 0, 1, 0, 0, que ese era el objetivo de hacer esto en la fila. Lo mismo va a pasar con la siguiente, que va a ser 0, 0. Esto no es una Q, ni un conjunto vacío, es un 0, un 1 y un 0. ¿Sí? Y vamos a ver, esto solo va a afectar a la fila 0, entonces nos va a quedar aquí un 0, aquí nos queda otro 0, aquí nos queda otro 0. Y... No, momento, eso está mal. Porque estamos sumando, quiero ver, m veces esta, aquí ya no va a ser un 0, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener un menos m. Entonces tenemos 0, 0, aquí sí hay un 0. Aquí nos queda menos m, aquí nos va a quedar 2 más 2m. Y aquí menos 1, ¿sí? Y lo demás nos va a quedar igual. Tengo un 1, menos 1, 0, 1, 1, 1. Aquí vamos a tener menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. 0, menos 1, 0. Estamos solo copiando, ¿verdad? Quiero estar seguro que no me equivoque porque después puedo estar jalando el error para todo el problema y nos va a quedar todo malo. El lado derecho a la hora de estar haciendo esta operación que enunciamos acá, nos va a quedar igual a 3 veces m. Esto aquí nos queda 2, 1, 3, como estaba. Perfecto. Entonces ahí está nuestra primera tablita. Ya está con la ajuste de fila 0. Ya tenemos nuestras variables aquí, x6, x7, como habíamos dicho anteriormente, y x5. Muy bien, entonces ya procedemos a comenzar a resolver en el método. Entonces miramos cuál es la variable que entra. ¿Cuál variable entra? Entonces, digamos que esta m es un valor grande. Creo que tal vez quedaría bien que les dijera qué tan grande es la m ahorita, aunque después no lo hable. Lo voy a hacer desde el principio. Agreguémoslo acá. ¿Por qué no? Sí. Entonces, la m grande, voy a poner qué tan grande es m. ¿Qué tan grande es m? Sí. Entonces, veamos. M es tan grande que cualquier solución básica factible con una variable artificial que sea positiva tiene un valor objetivo más grande que una solución básica factible con las variables artificiales iguales a 0. Repito, M es tan grande que cualquier solución básica factible con una variable artificial positiva tiene un valor objetivo más grande que una solución básica factible con una variable artificial igual a 0. ¿Saben? Lo voy a escribir. M es tan grande que cualquier solución básica factible con una variable artificial positiva tiene un valor objetivo más grande que una solución básica factible
con XA igual a 0. ¿Ok? Entonces simplemente piensen, con fines prácticos, si quieren, solo piensen que ese M es un número muy grande, pues. Pero la teoría lo que diría sería esto: M está grande y cualquier solución básica factible, cuando tenga una variable artificial que sea positiva, tiene un valor objetivo más grande que una solución básica factible, donde la variable artificial es 0. Bueno, entonces, ¿cuál es más grande de todos estos valores acá? En primer lugar, nuestros candidatos son solo los positivos, aquí no hay pierde. Aquí no hay pierde porque la única que puede entrar es esta. Pero les decía esto porque supongamos que ustedes tienen un valor acá, M positivo, supongamos. ¿Cuál va a entrar de las dos? Es cierto, ya sabemos qué tan grande es M, pero definitivamente 2 más 2 veces M va a ser más grande que solo M, ¿sí? Entonces solo quiero que mantengan ese tipo de pensamiento cuando estén seleccionando cuáles son sus variables entrantes. Bueno, entonces, ¿cuál entra? Este que está acá. ¿Cuál sale? Vamos a ver. 2 dividido 1, 2, 1, 3. La que sale es esta. Repito, hicimos 2 dividido 1, 1 dividido 1, 3 dividido 1. ¿Quién sale? Esta. ¿Quién entra? X2. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo nos queda la tabla? Lo que tenemos que hacer es pivotar aquí, volver este 1, 0, 0 y 0. Entonces, comencemos con esta. Entonces vamos a multiplicar esta por menos 2m y se la vamos a sumar a esta. ¿Ok? Vamos a ver. En primer lugar, tenemos aquí, esto tiene que ser 1, 0, 0, 0. Ya dijimos que la variable que va a ser x6. La que entra es x2. Entra acá, dijimos. x5 se queda. Entonces vamos a volver este 0, 0, 1, 0. Y estamos sumando menos 2m multiplicado por eso sumado a esta. Entonces nos queda, vamos a ver, aquí nos quedaría 2 más 2m menos 1, sería simplemente 1 más 2m. 1 más 2m. Siguiente, quiero ver. Este simplemente nos va a quedar menos m. Este que está acá nos va a quedar 2 más m. Este nos queda 0, 0. Y aquí nos va a quedar menos 2 menos 2m. Y aquí menos 2 más m. Muy bien, vamos a copiarlo aquí una vez. Entonces, ¿cómo fue que dije? Dije menos m. En x4, 2 más m. De ahí simplemente era 0, 0. Menos 2 menos 2m. Y aquí me queda menos 2 más m. Muy bien. Ahora llenamos el resto de la tabla. Estamos acá. Para hacer esto multiplicamos esta por menos 1 y sumamos. Entonces me queda aquí simplemente, vamos a tirar aquí un 2. Vamos a ver. Nos va a quedar un 2. Y en la otra aquí sería menos 1. Vamos a ver, quiero ver, menos 1. 1, 0, 1, menos 1, 1. 1, 0, 1, menos 1, 1. En primer lugar, llenemos las que están aquí, las variables básicas, ¿verdad? x6, aquí va a tener 0, 0, y x5, 1, 0. ¿Sí? El problema que tengo aquí es que no tengo la tabla cerca, a la par, si no lo haríamos un poco más rápido. Vamos a ver. Siguiente, ¿cuál nos falta? Nos falta la primera que no la tocamos, eso es fácil, solo la vamos a copiar. Entonces nos va a quedar aquí menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 1. Entonces nos queda menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 1. Y la última, que sería esta, vamos a multiplicar por menos 1 y sumar. Entonces aquí nos va a quedar un 1, 0, 0,
1, 1, 0, menos 1, 2. Muy bien. De aquí ya se va a ir más rápido. 0, 1, 1, 0, menos 1, 2. Perfecto. Entonces de nuevo, seleccionamos. En primer lugar, chequeo. Primer chequeo de optimalidad. Segundo sería en todo caso. Son todas las M tienen coeficiente negativo. Esa sí tiene. No. Sí. No. No ha terminado la fase 1. Es decir, la fase 1 todavía no es óptima. Aquí seguimos. ¿Sí? Con fines de hablar de la relación entre el método de las dos fases y pero con el fines del método de la M grande simplemente seguimos hasta que satisfacemos optimalidad. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Cuáles son nuestros candidatos? Es o X1 o X4. ¿Quién es más grande? ¿2 más M o 1 más 2M? Muy bien, me imagino que dijeron todos que está acá. Esta es la variable entrante. ¿Cuál sale? Veamos. 1/2. Este no es candidato. Y aquí 2. ¿Cuál sale? Esta sale. Pivotamos acá. ¿Vamos bien? Espero yo que sí. Si no, ponen pausa y ustedes terminan de completar su tabla un poco más despacio. Creo que vamos bien. Muy bien. Entonces ahora entra a la base X1, sale X6. Entonces tengo aquí X1, voy a tener el mismo X2 y tengo X5. Esto es 1, 0, 0, 0. Perfecto. Vamos pues. ¿Qué quiero? Multiplico la fila toda por 1/2. La primera. La fila 1, sí. No la fila 0. Entonces me va a quedar 1, 0, menos 1/2. Aquí nos queda 1/2. 0. 1/2 menos 1/2. 1/2. Muy bien. Ahora quiero hacer 0 lo de arriba, entonces multiplico por menos 1 menos 2M y sumo. Esto me queda 0, 0. La de X2 me va a quedar 0, 1, 0. Y X5. Seguimos. Entonces dijimos, vamos a multiplicar esto que está acá. Perdón, que está acá, que ahora es 1. Lo vamos a multiplicar por menos 1 menos 2M para esta que está acá. Entonces agarro esta por menos 1 menos 2M. Entonces aquí nos va a quedar esta fila. Nos queda 1/2. ¿Sí? 3/2. Y aquí me queda menos 1/2 menos M. Y menos 3/2 menos M. ¿Sí? Y esto que está acá, menos 5/2. Menos 5/2. Muy bien. Siguiente fila. Muy bien. Quiero hacer esto que está acá un 0. Tengo 1, entonces simplemente sumo. Entonces está más fácil. X2, entonces me queda 0, 1, menos 1/2, menos 1/2, 0, 1/2, 1/2, 3/2. Y siguiente, vamos a ver, 0, 0, me queda aquí 1/2, 1, ya tengo un 1 aquí, menos 1/2, 3/2 y 3/2. Chequemos optimalidad. Negativo, sí. Negativo, sí. Ya todas las M son negativas. Fase 1 aquí terminó. Aquí es el final de la fase 1. ¿Ok? Entonces normalmente en la fase 1, ¿qué harían ustedes? Ahorita no tenemos necesidad de hacerlo, pero en la fase 1, ¿qué hacen? Se deshacen de las artificiales. Pac, pac. Y siguen con la tabla. En este caso no lo vamos a hacer. Quito una, quito la otra.
Pero eso lo que harían con la fase 1 y seguiría con la tabla un poco más corta. Muy bien. Pero bueno, el método aquí continúa. ¿Cuál es la entrante? Nuestros candidatos son X3 y X4. Aquí, entre X4, ¿cuál sale? Veamos. Muy bien, sale X1. Entonces vamos a pivotar aquí. Muy bien. Esta sale y esta entra. Volvemos 1 multiplicando toda esa fila por 2. ¿Verdad? Entonces tengo X4, X2, X5. Por supuesto, el 1, 0, 0. Y veamos, tengo aquí, multiplico toda esta fila por 2. Entonces me queda 2, 0, menos 1, 1, 0, 1, menos 1 y 1. Ahora multiplico eso por menos 3 medios, lo sumo. Entonces, bueno, esto me va a quedar menos 3. ¿Sí? 0, 2, 0, 0, menos 2 menos m, en teoría esto ya no se debería mover. Esto no quiero que se confunda. Vamos a comenzar a repetirlo. Aquí simplemente es menos 2 menos m, menos 2 menos m, y en la siguiente es menos m, y aquí nos queda menos 4. Muy bien. Seguimos. Siguiente, agarramos esto, lo multiplicamos simplemente por solo lo sumo. Esto va a quedar 1, 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 2. Y por último, esta que está acá, multiplicando por menos 1 y sumo, menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, 0 y 1. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál entra? No hay opción más que esta. ¿Cuál sale? No hay opción más que esta, porque esto no podemos chequear coeficiente mínimo, el test de coeficiente mínimo. Entonces vamos a pivotar acá. Entonces nos queda la base X4, X2 y X3. 1, 0, 0, por supuesto. Y vamos a llenar esta tabla. Esto nos queda menos 1. Bueno, vamos a llenar primero los que son X4, me queda 0, 1, 0, 0. X2 sería 0, 0, 1, 0. Esto es un 0. Y X3, 0, 0, 0, 1. Aquí nos va a quedar entonces X5. ¿Cómo nos quedaría aquí? Un 1, menos 1, 0, 1. Seguimos llenando la tabla. Este valor que está acá, ¿cómo nos quedaría? 0, por supuesto. 0, 1, 0, 0. Y aquí nos queda 1, 0, 0. Y 3. Vamos para arriba. Aquí sería un 1, 0, 0, 1. Aquí sería un 1. Aquí un 0 menos 1. Con un 2. Y nos vamos a la fila 0. Que esa multiplicamos. Menos 1 sería 0, 0, 0. Y aquí nos queda menos 2. Menos m. Menos m. Y menos 6. Chequeamos optimalidad. Sí, óptima. Okay. Vamos a la página un poquito. Entonces, ¿cómo chequean optimalidad? ¿Se recuerdan que los ZJ menos CJ tienen que ser negativos? Entonces pongamos como ZJ menos CJ
son menores o iguales que 0 para todas las variables no básicas. La tabla es óptima. Muy bien. ¿Cuál es la solución? Solución. X1 igual a 0. X2 igual a 3. En teoría ahí está la solución. Esos 3. Pero X3 nos quedó con un valor de 1. X4 un valor de 2. X5 nos quedó igual que X6, que es igual a X7, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces el óptimo X estrella va a ser 0, 3 traspuesta con un valor objetivo óptimo de menos 6. Muy bien. Entonces ya vieron, el método de la M grande simplemente es como que va de corrido. Agarra la fase 1, la fase 2, de un solo. Y el simple es, como les decía, nos hizo el favor de sacar esas variables artificiales. Mira cómo se deshace de ellas, dado que tienen un peso positivo tan grande. Muy bien. Ya saben que cualquier duda ustedes la escriben y me la mandan por correo. ¿Ok? Siguiente. Veamos cómo fue que se comportó, cómo buscó el simple la solución. Entonces, esto no se mira tan claro, pero en su manual, en sus notas, esta impresión me imagino que está un poco más clara. Vamos a ver si tengo aquí, solo para repasar un poco esto. Aquí estamos. Solo los ejes. Ok. Bueno, me hubiera quedado más recta esa línea sin regla que con regla. Última vez. Entonces, por comodidad mía, ustedes lo tienen ahí bien claro. Bueno, ahí se va. Veamos. El vector C. ¿Cuál es el vector C? Ese es el problema original. Aquí está. El vector C es menos 1, 2. Entonces agarramos menos 1, 2. 1, 2. El vector C viene para acá. Este es C. ¿Sí? Ya vamos a aprender en siguientes clases cómo resolver estos sistemas de una forma más rápida. Solo vamos a ver el vector C buscando cómo se satisface la optimalidad. Pero bueno. Entonces, ¿qué hizo el método? ¿Ok? Agarró, después de estar en 0, 0, bueno, buscó una solución factible, ¿verdad? ¿Cómo la encontró? Y de una vez optimizó. Veamos. Primero, se fue, déjenme ver, en X1, ¿dónde están las tablas? Aquí están. Aquí estamos. X2 igual a 1 con X1 igual a 0. Luego se fue X1 igual a 1 medio, X2 igual a 3 medios. Luego de X2 se fue X2 0 y X1, X2 2 y X1 igual a 0. Y luego se concluyó que la solución óptima era X2 igual a 3, X1 igual a 0. Entonces se dan cuenta lo que se estuvo moviendo fue de la siguiente forma. Entonces agarró. Y esto la verdad no está muy claro, pero debería haber otra línea acá. Digamos que aquí está punto 5, lo tenía yo marcado, lo tengo aquí como un 1 si no estoy mal.
1.5, vamos a marcar los puntos, ¿sí? Vamos a marcar los puntos primero. Este punto que está acá es el punto 0, 1. Este punto que está acá es el punto 1 medio, 3 medios. Este punto que está acá, ¿quién es? Es el punto con coordenada 2, no, 0, 2. 0, 2. Este punto, ¿sí? Que está acá, sería el punto 0, 3. Y este punto que está acá es el punto 2, 3. ¿Sí? ¿Quién es nuestra región factible? Es esta que está aquí en rojo, ¿verdad? Tengo problemas con líneas para la derecha por lo visto. Ok, pero esa no es la región factible. ¿Sí? Como acuérdense que uno de los vértices va a ser la solución, y eso va a buscar entre los vértices. Entonces el método, ¿cómo comenzó? Está en 0, 0, y dice, tengo que buscar una solución entre estas, para comenzar, y luego buscar el óptimo. ¿Sí? Entonces veamos. Vino el método y dijo, primero se fue para acá. Déjenme poner un poco más gruesa la línea, si es que puedo. Vamos a hacerlo con esto. Vamos a borrar esta. Dame un segundito, vamos a quitar esto que está acá. Entonces veamos. Se fue para acá. Ok. Viene, se va para acá. De ahí viene y se fue para la solución 1 medio, 3 medios. Se va para acá. De ahí se va para la solución 0, 2. Y ahí se fue para acá. Y se detuvo y dijo, este es el óptimo. Así fue como se movió el método. Entonces primero encontró una solución factible y ¡pruc! Optimizó. Muy bien. Eso es todo por el ejemplo. Déjenme darles una nota. Entonces, aquí solo les quiero decir qué es lo que pasa cuando tenemos una de las variables artificiales a nivel 0, cuando termina la fase 1, es decir, cuando todos los coeficientes de las m's ya son negativos. Entonces, supongamos que tenemos una tabla, así, y aquí está el lado derecho. Digamos que tengo algo acá. Aquí tengo alguna variable artificial. Y aquí tengo ZM, por supuesto. Aquí tengo ZM. Digamos, aquí tengo un 2. Aquí tengo un menos 2M. Un 3. Un menos M. Un 0. Un menos 3M. Y aquí no importa. Y lo importante es que la fila de la variable artificial, ella tiene un valor de 0. Notar aquí todos y cada coeficiente, los coeficientes de m son negativos. ¿Sí? Ok, entonces digamos que aquí tenemos nosotros, no sé, números, y aquí tal vez un 0, números,
Aquí tenemos números, número, qué sé yo, aquí un 1, aquí un 0, no importa. Y aquí cosas. Entonces lo que quiero es el ejemplo en el cual la variable artificial tiene valor de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Definitivamente tenemos, bueno, idealmente tenemos que sacarla. Y si la dejamos, como bien les dije en la fase, en el método de las dos fases, tenemos que asegurarnos que esa variable artificial nunca tome un valor positivo. ¿Sí? Pero entonces, supongamos que la queremos sacar. Entonces, para sacarla, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar alguna de las variables originales con un coeficiente que no sea 0 en la fila de la variable artificial. Es decir, que alguna de las variables originales, que el número este que está acá en la fila de la variable artificial no sea 0. Si es 0 en todas las variables originales, simplemente habíamos hablado que esa restricción era redundante. Pero en este caso, si hay algún número, vamos a elegir esa como la variable entrante y esta de fijo va como variable saliente. Déjenme escribir eso mejor. Para sacar XA, elegir una de las variables originales con coeficiente no cero en la fila. Estoy escribiendo simplemente lo que les dije. En la fila de la variable artificial. De la variable artificial. Tengo problemas con el pizarrón, está con un par de problemas de calibración, pero bueno, vamos a seguir así. Y esa variable vamos a elegirla como una variable entrante. Variable. Déjenme copiarlo bien, ya me estoy desesperando de esto. Variable. ¿Qué dije? Entrante. Y XA, por supuesto, como saliente. Como variable saliente. Punto. Entonces ya ven, eran los dos casos que podíamos tener. Así es como vamos a tratar el caso donde la variable artificial esté al nivel 0. Muy bien. Entonces sigamos. Esto ya se los mencioné, qué tan grande tenía que ser la m, y les digo, leo acá. Tenemos que asegurarnos que ninguna solución básica factible, incluso con una variable artificial, o sea que tiene al menos una variable artificial positiva, tenga un valor objetivo más grande que todas las soluciones factibles, básicas factibles, con todas las variables artificiales iguales a 0. Esto lo pueden ver en el libro de Basara, en la página 170-131 está. Entonces, eso lo pueden consultar en las referencias. Y hay mucha literatura en internet. Aunque hay más en inglés que en español, lamentablemente. Pero bueno, ya estamos trabajando en eso. Algunos de los problemas, que es otro tema que quería hablar, problemas, potenciales al aplicar el simplex. ¿Qué nos puede pasar al estar aplicando el simplex? Y cómo podemos solucionarlos. El problema ocurre cuando tenemos puntos degenerados. Degeneración. Cuando tenemos degeneración, es decir, vamos a escribir aquí, cuando es una solución degenerada, alguna variable básica igual a 0. Podemos tener dos problemas básicamente. Uno es
lo que se llama el enciclaje. Enciclaje. Y el otro, en inglés es, pues, por si van a buscar referencias en inglés, es cycling. Y el otro es el anclaje. En inglés es stalling. Stalling. Okay. Entonces, ¿qué es el enciclaje? Entonces, en el enciclaje lo que va a pasar es que, digamos que estamos en una base 1, comenzamos, y ahí nos vamos a una base 2, a una base 3. Todo comenzó por algún punto degenerado, ¿verdad? Digamos en un punto donde tenemos un empate, por ejemplo. Entonces, tenemos un empate de decir qué hacer, cuál tomar de las dos. De momento lo que les hemos dicho siempre es, tienen un empate, tomen cualquiera de las dos y sigan. Ahora la cosa es, resulta ser que cuando hay empates, dependiendo de cuál tomemos, puede ser que nos anclemos. Entonces, ¿qué es anclaje? Que nos estamos brincando, digamos, en varias bases. Eventualmente llegamos a una base K. Y en el siguiente paso regresamos a la base 1. Es decir, regresamos a la tabla original. Entonces, eso es lo que se llama el enciclaje. Y lo queremos evitar, ¿verdad? Si no, todo este brincoloteo que hicimos entre bases fue una pérdida de tiempo. Ahora, el anclaje simplemente es cuando tenemos un punto degenerado, el simplex continúa y regresa al punto, ese es un punto degenerado, y regresa al punto, y ahí vuelve a dar otra vuelta, y regresa al punto otra vuelta y regresa al punto, y estamos quedándonos anclados en el mismo punto exponencial, un número exponencial de veces. Entonces nos estamos quedando trabados y no hay garantía, no hay garantía, no hay garantía que saldremos en algún momento de ese pivote. Entonces es algo que queríamos evitar. Resulta ser que no hay todavía ninguna regla que se considere que evite el anclaje. Es un problema abierto. Me imagino que alguna de las personas que está escuchando esto le va a dar inquietud, pero sería tal vez su buena tópico de investigación, tratar de encontrar alguna regla que evite el anclaje, pero todavía no hay. Pero para lo que sí hay es para el enciclaje, y eso es lo que vamos a estudiar un poquito. Entonces, para el enciclaje, simplemente tenemos degeneración, tenemos un empate. Entonces si tenemos degeneración, entonces el lado derecho de las variables salientes va a ser igual a 0, por supuesto. Por lo tanto, después de pivotar, la solución no cambia, a pesar de que la base cambió. En la versión regular del simples, como menciono acá, lo que pasa es que también hay otras versiones, y es lo que van a ver en la siguiente clase o en otros videos. Van a aprender otros tipos del simplex, pero de momento solo saben ustedes esta versión, que es la versión estándar, regular. Menciono también que no hay garantías de que luego de varias iteraciones nosotros no regresemos a la misma base. Entonces básicamente lo que yo les dije, ¿verdad? Entonces comenzamos en base 1 y que eventualmente llegamos y ¡pum!, paramos en la base 2, en la base 1 de nuevo. Es un ciclo. Estamos aquí. Muy bien. Entonces aquí tengo un ejemplo, lo saqué del libro que se llama Introducción a la Optimización, de Biddle. Es difícil, la verdad, encontrar este tipo de problemas que pasen. Y la razón es que las computadoras no tienen mucho problema del enciclamiento, porque lo que hacen cuando tienen un empate es que usan lo que se llama una perturbación, es decir, meten se mueven un poquito un épsilon a la derecha o a la izquierda o alguna de las direcciones factibles para ver con cuál mejora más la función objetivo, y si van por ese lado.
Y el hecho de lo que hay errores de redondeo, eso evita el ciclaje. Pero cuando estamos hablando de un problema donde no hay errores de redondeo, sí puede pasar con mayor probabilidad. Pero bueno, entonces tenemos este ejemplo. Entonces veámoslo pues. Entonces, digamos que la tabla por alguna razón estaba así. Entonces estos números creo que están más claros en sus notas que acá. Pero vamos a solo a darle seguimiento a cómo funciona. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál variable va a entrar? Candidatos tenemos x4 o x6. x4 entonces va a entrar. ¿Cuál sale? Y aquí tenemos de generación. Tenemos x1 igual a 0, x2 igual a 0. Encima de todo es un empate, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí va a ser, para hacer el cociente mínimo, la prueba del cociente mínimo, esto va a ser 0 dividido un cuarto, que es igual a 0. Esto que está acá vamos a hacer 0 dividido un medio, que es igual a 0 también. Y este que está acá, simplemente nos queda 1 y 0. Este no es ni siquiera candidato, ¿sí? Entonces, ¿cuál sale? En este caso yo puse que saliera esta. Sale. ¿Ok? Entonces vamos a pivotar. ¿En dónde? En este número que está acá, el 1/4. ¿Sí? Entonces veamos, solo vamos para darle seguimiento. Vamos adelante, lo vamos a usar. La base que estábamos usando aquí es la base formada por A1, A2, A3. Entonces nos vamos en la siguiente. Como nos queda, pero entonces hacemos este 1, los demás ceros y aplicamos todo el rollo del simplex para optimizar. Y que veamos ahora cuál es la variable que entra. Y la variable entrante en este caso, ¿cuál sería? X5. Esto se mira como que fuera un -4, pero no es positivo. En sus notas a veces se mira un poco más claro, pero esto que está acá es un 4. ¿Ok? Entonces esta variable entra. ¿Cuál sale? Aquí tenemos el único candidato es este sale acá, pivotamos acá. Siguiente, entra x6, que tenemos 0 dividido 8 y 0 dividido 3/8. ¿Cuál sale? Esta que está acá. Pivotamos acá. ¿Qué bases vamos teniendo? Vamos a ver. Base 2. Tenemos A4, A2, A3. A4, A5, A3. Muy bien. Siguiente, vamos a vernos esto un poco más rápido. Vamos a ver, bueno, aquí ustedes pueden ir siguiéndolo con más cautela, pero noten ustedes esto, ¿verdad? Este factor, no ha cambiado del lado derecho, estamos trabados ahí, la solución de valor objetivo sigue en 0. Y aquí venimos y nos vamos, ¿cuál es la base acá? La base 653, A6, A5, A3. Aquí la base, ¿qué número nos tocaba? Esta es la base 4, base 5 va a ser, ¿quién? 673, A6, A7, A3. Aquí la base 6, ¿quién es? A173, A1, A7, A3. Y la base 7, ¿quién es? A1, 2 y 3, A1, A2, A3. Y noten ustedes que esta base en B7, ¿quién es B7?
miren B7, que es A1, A2, A3. A1, A2, A3 es igual a, entonces, B1. Esta que está aquí es lo mismo que la primera tabla. Entonces se dan cuenta qué desperdicio de recursos tuvimos nosotros por estar haciendo tanto paso para volver a caer a lo mismo. Entonces no hemos hecho nada, entonces simplemente estuvimos enciclados. Entonces, ¿cómo se puede prevenir eso? Veamos. Entonces, para prevenirlo, pongamos aquí esto básicamente va a pasar cuando haya empate. Si no, se va a ir un poco más rápido. O sea, hay empate en puntos degenerados. Entonces vamos a ver cuando hay empate. Esa regla nos dice cómo desempatar. Cuando hay empate. La regla lexicográfica, que es la primera que vamos a ver, y al igual a la de Blanz, que vamos a ver en un rato, nos dice cómo desempatar. Entonces dice, esta regla nos dice qué variable saliente seleccionar para así poder prevenir el enciclaje. Entonces la regla es algo sencilla. Se mira un poco más complicado lo que es, pero van a ver con el ejemplito esto va a quedar claro. Entonces dice, iniciemos con una tabla lexicográficamente positiva. Ya les voy a enseñar cómo hacer eso. No, aquí les digo de una vez, es una forma fácil de hacer esto, es arreglando las columnas de las variables básicas en la tabla inicial a la izquierda, simplemente. En cualquiera de las iteraciones, supongamos que XK fue elegida para entrar a la base. Entonces, ¿cómo encontramos qué variable va a salir? Entonces, es lo que me refiero aquí cuando el índice de la variable de salida. Entonces, ¿cuál variable va a salir? Entonces dice, I0 es el conjunto de todos los R's, tal que el cociente este que está acá va a ser simplemente el mínimo de todas las J de las Y y K que son positivas. Entonces, en el caso que este I0 tenga más de un elemento, pasamos a I1. En el caso que I1 tenga más de un elemento, pasamos a I2 y I3, así hasta que llegamos a un punto donde alguno de ellos tenga solo un elemento. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Tenemos un empate entre dos variables. Entonces esto nos va a decir, bueno, digamos que tenemos empate en tres variables. Entonces I0, ¿quién va a ser? Va a tener esas tres variables. Entonces vengo y me voy a I1. ¿I1 quién va a tener? De esas tres variables, en I0 nos dijo cuál es de elegir. Entonces digamos que I1 ahora tiene 2. Entonces, mire, tengo todavía 2, entonces sigo con I2. Entonces, eventualmente vamos a salir de un grupo de variables empatadas hasta llegar a una que nos va a decir cuál es la variable que va a salir. Veamos con el ejemplo, creo que esto va a ser mucho más claro. Entonces tengo un ejemplo aquí. Miren que es fácil esto. Entonces veamos. Noten ustedes que esta es la misma tabla del ejemplo anterior que estuvimos enciclados. De este ejemplo que está acá. Es la misma tabla esta. Bueno, misma tabla que el ejemplo anterior. Okay. Entonces veamos, ¿qué variable entrante es la entrante? Esta. Empate habíamos dicho, 0, 1/4, 0, 1/2. Tenemos un empate. ¿Entre quién? Entre x1 y x2. Entonces, ¿qué implica esto? Que I0 tiene a x1 y x2 y guardamos solo los índices. x1 y x2. Vamos a guardar solo los índices. ¿Sí? Entonces dice, de esas dos que están empatadas, vamos a agarrar la relación que hay entre la variable primera y los y y k de la variable entrante. ¿Sí? Entonces veamos pues. Okay. Entonces, por ejemplo, les digo, vamos a comparar, solo así como observación. I1, noten ustedes que aquí tengo yo, ¿por qué estoy haciendo con esto? Tengo YR1 acá, dividido YRK.
cae la variable que está entrando. Esto es para I1. Y en I2, bueno, aquí tengo en IJ, voy a tener YRJ. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, vamos para formar quién es I1, vamos a tomar la primera variable. Si seguimos empatados, vamos con la segunda, que va a ser en I2, y en I3, y así hasta que logramos salir del empate. Entonces veamos. Entonces dice, prueba con la primera. Entonces en la primera, ¿qué vamos a hacer? Encuentre la relación de estos que están acá con estos que están acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente vamos a agarrar estos dividido estos, ¿sí? Entonces tengo 1 dividido 1/4 y 0 dividido 1/2. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la menor de las dos? Estamos tomando el mínimo. Es esta, lo que implica que I1, ¿quién va a tener? La variable x2, el índice simplemente 2. Espero que me haya explicado. Repitamos. Estoy siguiendo simplemente esta fórmula, pero básicamente se lo voy a explicar sin seguir la fórmula para ver si les queda más claro. Entonces, tenemos un empate, guardamos el índice de las que están empatadas. ¿Cómo elegimos cuál salir? Comparamos con la primera columna. Estas están ordenadas, como dije, lexicográficamente positiva. ¿Y cómo comparamos? Agarramos de la primera columna, de los Y1K, sería R1 en este caso, comparándolo con estos Y y K. Entonces, RK. Entonces, agarro dividido dividido este. Mire, ¿por qué no este? No, es solo entre las variables empatadas. Estas son variables empatadas, x1 y x2. Voy a dividir el coeficiente que está abajo en la primera columna dividido el que está abajo de la variable que está entrando. Igual para el otro. Y el menor de los dos es el que va a ser I1. Y si este tiene solo un elemento, como es el caso ahorita, elegimos a esa como la variable que va a salir de la base. Por lo tanto, vamos a poner aquí x2, como x1 es igual a 2, x2 es la variable saliente, entrante. Saliente. Entonces nos dijo cómo desempatar simplemente. Aquí, la vez pasada nos fuimos por esta, ahora nos vamos a ir por esta. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos, ¿qué pasa acá? Ahora entró, sale x2, entra x4, ustedes ven acá, entra x4, salió x2. Bueno, ahí quien entra a la variable va a ser esta, la entrante. ¿Cuál sale? Aquí no hay de otra más que esta. Porque noten ustedes que no hay empate. Siguiente tabla. Si ustedes chequean, miren todos los ZJ menos CJ son negativos. Esta tabla es óptima. Tabla óptima. Entonces se dieron cuenta, en el ejemplo anterior nos echamos ¿cuántas tablas? 3 aquí, 3 aquí, 7 tablas y caímos al mismo lugar. En este, simplemente por haber seguido esta regla lexicográfica, logramos salir en 2 tablas y encontrar el óptimo de una vez. Por supuesto, hubiéramos tenido la probabilidad de un medio de haber elegido la otra variable, pero con esto es una regla que nos garantiza que esto va a seguir, que va a pasar de una buena manera. ¿Sí? Muy bien. Entonces hay otra regla, que es la regla de Bland's. Esta es de Bland. Esa regla es bien sencilla. La pueden probar ustedes, pueden agarrar el mismo ejemplo y aplicarla. Pero no voy a dar ningún ejemplo de ella, pero creo que es más clara que la otra todavía. Entonces, esta regla simplemente nos dice qué variable entrante seleccionar, ¿sí? Para así poder prevenir el reciclaje. O sea, si se recuerdan, esta nos dice, perdón, esta nos dice qué variable saliente seleccionar a la hora del empate. Y esta nos dice qué variable entrante seleccionar para poder prevenir el reciclaje. Entonces la regla esta es bien sencilla. Ordena las variables en algún orden secuencial
digamos x1 hasta xn, solo ordenan las variables. De todas las variables que tienen un cj menos zj menos cj positivo, la variable con el índice más pequeño se selecciona para entrar a la base. Y similarmente, de todos los candidatos a salir de la base, la variable que tiene el índice más pequeño es seleccionada para salir de la base. Es bien sencilla, la verdad. O sea, la verdad, la regla lexicográfica me parece a mí una regla un poquito más fiel. Sin embargo, las dos son bastante utilizadas para evitar el enciclaje. Pero esta sí es bien sencilla, la verdad. Solo es ordenarlas en un orden secuencial y elegir la variable con índice más pequeño. ¿Sí? Índice es este numerito que sacan. ¿Sí? Las demostraciones de esas reglas están en el libro que le hablo de Basara A. Siempre confundo la doble A aquí o al final. Pero es un libro muy bueno, la verdad, y se dan cuenta, lo hacemos mucho de referencia nosotros acá en el curso. Lo van a encontrar más fácil en inglés, aunque también en español hay una versión. Una nota importante que quería hacer acá, que ya mencioné algo. En la práctica, lo que decía yo era que los errores de redondeo previenen el enciclaje. Eso casualmente suele ser algo bueno. Y que los paquetes de software usan lo que se llaman las perturbaciones, que es lo que les decía yo, que lo que están haciendo ellos es que digamos que están en alguna solución x1 y lo que se van a hacer es que se van a mover un epsilon en alguna dirección factible. Una dirección factible. Para ver cómo se comporta la función objetivo y ahí por la que donde se mire que va a mejorar la función objetivo, por esa se van en el software. Sin embargo, también se podría implementar cualquiera de estas reglas, ya sea la lexicográfica o la de Bland. Entonces lo que también les dije es que el reciclaje se puede prevenir, pero el anclaje sí puede ocurrir. En este libro de Basara hablan porque dan una explicación por la cual no se ha podido encontrar todavía una regla para evitar el anclaje, pero que no lo hayan encontrado no quiere decir que no se pueda. Eso hay que buscar y como bien decía es un tema, todavía es un tema abierto, ¿verdad? Bueno, con esto queda ya más o menos, ya tienen ustedes herramientas para poder encontrar una solución inicial para el simplex. Y lo que nos queda ahorita es aprender otras diferentes formas del simplex. Y cada vez que ustedes ya saben ahora que cada vez que ustedes necesiten, que no tengan una solución inicial factible, pueden aplicar ya sea el método de las dos fases o el método de la M, para poder encontrar un punto inicial factible y partir de ahí. Y tener cuidado siempre con el enciclaje y el anclaje. Eso sería algo que si les pasa, pues se les pasó y van a quedarse ahí trabados en algún punto mucho tiempo. Pero bueno, con fines del curso eso no va a pasar. Los problemas en los ejemplos o tareas o qué sé yo que van a tener no va a ser el caso. Pero ya en la práctica puede ser que les pasara. Ya lo mirarán ustedes cómo evitarlo usando alguno de estos tipos de reglas. Muy bien. Entonces con esto vamos a detenernos acá.